Hola, ¿cómo están? Bueno, como habrán visto en la presentación de hoy, vamos a trabajar violencias por motivos de género, ¿sí? Lo trabajamos en plural porque pensamos que son múltiples las violencias y múltiples los existenciarios que atraviesan estas situaciones, ¿no? Para eso, en primera instancia, les trajimos algunos conceptos, sobre todo algunos conceptos nuevos en los que les invitamos a ahondar, siempre pensando en clave de caja de herramientas, de articular y sumar herramientas a nuestra caja para poder hacer un acompañamiento más plural, más ético y de mayor interseccionalidad, ¿sí? Entonces, luego de habernos adentrado en el concepto de violencia de género desde nuestra ley, la ley nacional, que es la ley 26485, y pensar en el concepto de imagen en bloque, que son estos estereotipos que consideramos de lo que debería ser la violencia de género, vamos a empezar un poco a desarmar eso, ¿no? Seguramente han visto una imagen muy común que aparece en las redes, que es el del iceberg de la violencia, ¿no? Y acá nos vamos a centrar en la parte de abajo del iceberg, ¿no? Porque lo que podemos ver en la parte de la superficie son todas esas violencias más explícitas, las violencias físicas, los femicidios y las agresiones sexuales. Podríamos decir que a esta altura, en este contexto sociohistórico, hasta hay un consenso de que refiere a que no hay dudas respecto a que estas son violencias y son violencias por motivos de género, ¿no? Ahora, el tema es que estas violencias se sostienen con un pacto social que tiene que ver con otras violencias más sutiles, ¿no? Que son la estructura, que son los cimientos, y que son violencias que al ser más sutiles y estar más invisibilizadas, muchas veces pasan más desapercibidas y además de alguna manera las reproducimos todos, ¿sí? Las reproducimos todos como sujetes sociales y las reproducimos todos también quienes trabajamos muchas veces en instituciones o áreas de salud. Entonces, justamente en estas violencias es donde hay que focalizar porque son las que construyen los sesgos, los estereotipos, lo que nosotros esperamos de la buena o mala víctima, ¿no? Siempre entre comillas, por supuesto. Pero pensemos en otro concepto, ¿sí? En el concepto de ciclo de la violencia, que también es un concepto que a quienes trabajamos en salud mental, en psicología y que empezamos a adentrarnos en cuestiones de género, tenemos como muy presente, que tiene que ver con este ciclo que se da en las violencias por motivos de género, que muchas veces se grafica de manera muy estereotipada también, ¿no? Como la acumulación de tensión, que es la etapa de rumiación, el estallido violento, que se suele simbolizar con el golpe, y después la luna de miel, que se suele simbolizar con flores, ¿no? El regalo, el pedido de disculpas y demás. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en esto, ¿no? Porque tenemos que empezar a desarmar estos estereotipos tan estancos y empezar a pensar en esto que decíamos, en los invisibles, en las sutilezas. Vamos a hacer un recorte en lo que son parejas heterosis y, bueno, esto, modalidad pareja, ¿no? Para pensar en este recorte en abordaje de violencias por motivos de género. Sabemos que los golpes, las violencias más explícitas no se dan en los primeros momentos, ¿no? De hecho, todo lo contrario, hay toda una construcción en la cual quien luego se va a transformar en el agresor va a ser muy encantador, va a ser muy cuidador, ¿no? Pongamos esto entre comillas, de su pareja, va a asociar muchas cuestiones al amor romántico, ¿no? Entonces es importante tener muy presentes los efectos y las trascendencias de los mitos, tanto de las feminidades como de las masculinidades. Porque aún ahí en esos primeros momentos en que en primera medida esta persona parece encantadora y muy agradable y el varón ideal, ¿no? Para los estereotipos, hay ciertas cuestiones de las sutilezas que tienen que ver con esto de una pérdida sutil y paulatina de la autonomía por parte de la víctima, ¿no? Cuando en terapia, cuando en sesiones empezamos a historizar a los pacientes, podemos encontrar que el ciclo de la violencia muchas veces se dio desde un primer momento, pero como era tan sutil, era muy difícil verlo, ¿no? Por eso una intervención que hacemos desde la psicología clínica es explicar tanto la ley
26, 4, 85, como el ciclo de la violencia, el que yo llamo espiral de la violencia. ¿Por qué lo llamo espiral? Justamente porque el formato que el vínculo va tomando es de forma espiralada, ¿sí? Primero porque los tiempos en que se dan las etapas cada vez son más cortos, entonces cada vez se repiten más y en menos lapso de tiempo. Segundo, porque la víctima cada vez tiene mayor pérdida de autonomía y está más alejada del entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que pasa en las situaciones de violencia es que hay un corte de redes. Un corte de redes que va a ser paulatino, ¿no? Y que va a generar que la víctima cada vez se encuentre más desamparada y más en soledad con el agresor. Y cuando hablamos de corte de redes no hablamos solo de amistades y de familia, que obviamente son redes muy importantes, sino también de las redes con el resto del contexto social, ¿no? Por ejemplo, la autonomía económica, por ejemplo, la autonomía que nos da participar de instituciones educativas, aprender cosas, vincularnos con gente. Entonces, de esto también se va cortando. ¿Pero cómo se va cortando? Con el discurso de esto no lo necesitas o esto te está haciendo mal. Y solamente yo te voy a hacer bien. Pero no se dice de manera tan explícita, ¿no? ¿Cómo se sostiene esto? Mediante el mito del amor romántico puntualmente, pero en realidad con todos los mitos en general, ¿no? Entonces pensemos, cuando se da el estallido violento y luego la luna de miel, ¿qué es lo que se repacta? ¿Qué es lo que opera en este momento? El mito del amor romántico. Pensemos que quienes atraviesan situaciones de violencia, en el momento de la luna de miel, suelen no solo haber una reconciliación, sino que esta reconciliación viene aparejada de mayor aislamiento social y se repactan todas las nociones que vimos en el mito del amor romántico, ¿no? De hecho, muchas veces pasa que las víctimas suelen quedar embarazadas en estos momentos, ¿no? Y esto, de nuevo, sostiene este ciclo y lo reactualiza. Bien, esto es muy importante porque tenemos que pensar que el momento en que las víctimas suelen pedir ayuda es en los momentos de estallido, ¿sí? Y tenemos ese lapso de tiempo hasta que aparece la luna de miel nuevamente para intervenir. Pero en el próximo video les voy a explicar cómo es esa intervención, ¿no? Porque no es de cualquier manera. Nos vemos.